Saludos iluminadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Baraja Encantada. En esta ocasión estoy sola, pero solo por un momentito, porque antes de empezar el vídeo quería contaros que estamos de sorteo en Instagram junto a Generación X Las Musas y Comunidad Lorcana. Estamos sorteando dos preludios de Lorcana, esto que ha salido de Lorcana en castellano, ¿vale? Dos cajitas de preludio con dos ganadores. Quería dejaros por aquí toda la información, os dejo también el link al sorteo abajo en la descripción y deciros que la resolución de este sorteo será el próximo martes, ¿vale? Cuando estamos subiendo esto es miércoles, pues el próximo martes, día 10 de diciembre, estaremos resolviendo el sorteo en la propia tienda porque ese mismo día, martes día 10, haremos un taller de cómo jugar a Lorcana en Generación X Las Musas. Como digo, os dejo toda la información abajo. Y durante el taller que hagamos enseñando a gente nueva a jugar y demás, daremos los ganadores del sorteo de esas dos cajitas de preludio. Así que si queréis conseguirla o simplemente os apetece aprender a jugar a Lorcana o queréis que gente un poco más experimentada os ayude en unas partidas y os lleve un poco de la mano, que os vaya guiando, el martes día 10 nos vemos en Generación X Las Musas. Ahora sí que sí, os dejo con este vídeo que hicimos un taller de construcción de mazos. El vídeo está súper chulo, es súper interesante y creo que tiene un montón de cositas que os pueden venir muy bien para coger tips y consejos de cómo construir mazos de Lorcana. Así que os dejo con Paco, profesor de Lorcana, y espero que os sirva un montón. Dentro vídeo. Bueno, pues bienvenidas al, al taller de Lorcana. Vamos a aprender a construir mazos. Es verdad que vamos a hacer mazos competitivos entre lo que se pueda entender para poder avanzar un poco más, ya que tenemos la colección. Veo que tenéis todos muchísimas cartas, pues ya al final es un poco darle ese plus de saber cómo hacer el mazo y demás. Vale, entonces, sigamos. Chan, chan, chan. El primero era ¿de qué va a tratar este tac? Vale. Ah, claro, aquí tengo el fallo de que yo no sé leer al revés, entonces voy a cogérmelo así un momento y ahora lo voy dejando. Vale, el rollo va a ser tips y consejos de construcción del mazo, mazos conocidos, que también vamos a ver unos ejemplos de lo que está ahora mismo funcionando en el meta y demás, y luego vamos a hacer un ejemplo con que montéis vosotros el mazo, que ya que veo que habéis traído las cartas, vamos a hacer un ejemplo de que montéis un mazo y yo os haré un ejemplo de cómo he montado yo el mío, por ejemplo. También deciros eso, que si hay preguntas entre medias y tal, no hay ningún problema, se pueden ir haciendo y todo el rollo, ¿vale? Esto va a ser un poco de lo que va a tratar y demás, que es la combinación de colores, el número de cartas en el mazo y un poquito así, que esto en general, pues vamos a entrar ahora en cada concepto puesto. Esto lo ha hecho Alba Gómez para el vídeo. Combinaciones de colores. Ya empieza, esto es importante, ¿vale? Todos los colores, o sea, todas las tintas de Lorcana simulan o hacen que tengan una habilidad en concreta o suelen valer para cierto tipo de acciones. Vale. ¿En qué me refiero con lo de la combinación de colores? Que no todas las tintas van a ser compatibles en principio entre sí, ¿vale? Va a haber tintas que tengan mucha sinergia entre sí, que es lo que buscamos, y otras tintas que no se van a poder mezclar o que no es óptimo mezclarlas porque no tienen a lo mejor robo, no tienen a lo mejor removal de cartas, no tienen a lo mejor shifteos buenos. Entonces, al final, necesitaremos buscar una combinación de colores que sea más o menos óptima. Por esto veremos al final unos ejemplitos que os he traído, pero que sepáis lo primero que no, en plan, ¿puedo mezclar acero con rubí? Pues se puede mezclar, pero no es óptimo. Vale, exacto. Número de cartas en el mazo, otra cosa muy interesante. En Lorcana no hay máximo de cartas, o sea, tú puedes llevar 135 cartas en el mazo. No hay ninguna cláusula que te diga que no puedes llevar. Pero lo que intentamos hacer es optimizarlo al llevar a 60. Puede haber mazos que sean mazos de canciones o mazos que busquen cosas. Por ejemplo, mazos que tengan Be Your Guest, que es la carta que hace que busques 4 personajes. Puedes llevar a lo mejor 61 o 62 cartas porque al final esas cartas te van a optimizar. ¿Todo bien? Ah, vale, vale. Te van a optimizar el que tú puedas robar algún personaje más o eso, pero por lo general intentaremos montar un mazo de 60 cartas. No inventaremos 61, 62, intentaremos que sea clavado. Otra cosa muy importante en este juego, que también es un poco la base,
el número de cartas inentintables. Siempre tiene que haber menos, a mi parecer, y la experiencia te lo va dando al final y demás. La media o lo que te dicen los mazos es que sean menos de 16 inentintables. Hay unas reglas matemáticas hechas, muy bien, así me gusta, apuntando. Hay unas reglas, como no escritas, por decirlo así, que esto lo han hecho gente matemáticas con simuladores de hipergeometría, etc., que tú consigues poner 7 tintas seguidas, o sea, en plan de todos los turnos vas a tener durante 7 turnos para poner tintas y tú llevas menos de 16 inentintables casi un 80-85% de las veces. Con esa media ya realmente... Sí, o sea, si llevas... Claro, claro, depende también, que eso lo veremos también, el tipo de inentintables, porque hay inentintables que son muy útiles, pero son de coste bajito, que se pueden ser prescindibles, pero si son inentintables muy grandes, al final te las comes en la mano. O sea, eso también va en hacer el mazo. Vale, entonces eso, esto nos quedamos con que más de 16, caca, ¿vale? El mulligan ideal, que esto es otra cosa muy mágica que mucha gente no lo sabe y es una cosa que es espectacular y que lo podéis comprobar luego después porque casi siempre se cumple, que es en un mazo, en una mano ideal vamos a tener 5 cartas entintables y 2 inentintables, que son las que nos van a dar poder pues a hacer un poquito más de... van a tener un poquito más de poder, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos ese mulligan? Porque luego hay mazos en concreto que hacen otro tipo de mulligan y demás, pero el mulligan general sería intentar quedarnos con 5 cartas inentintables que nos valgan de turnos al principio y 2 inentintables que nos valgan para inicio o mitad de partida, ¿vale? Y esto es una guía como un poco básica de hacer un mulligan que al final, sí, que es lo que estamos buscando, como os he comentado, las 2 cartas inentintables y las 5 inentintables. Si nosotros en la primera mano que robamos tenemos 7 inentintables, a ver, esta sí que no me la tengo que leer, que esta sí que está apuntada pero no me acuerdo. Ah, ¿se puede hacer zoom? No. Con 7 cartas inentintables nos quedamos con 3 que sean, porque todas son inentintables, nos quedamos con 3 y podemos tirar 4 sin tener el riesgo de que nos lleguen muchas más inentintables. O sea, al final, ahí, con esta media, o sea, con todos estos mulligan que vamos a hacer, si tenemos 7 tintables, podemos tirar de esas 7, 4 que nos van a volver 2 inentintables y 2 tintables, ¿vale? Esto es una cosa a manos largas, o sea, esto no te vale en un ejemplo, pero a lo mejor en 100 manos esto se sigue cumpliendo, ¿vale? Es un poco todo ejemplo a largas. ¿Para qué sirve esto? Para lo que hemos hablado de empezar con una mano de 5 cartas con tinta y 2 que no lo sean. Vale, seguimos. Por ejemplo, tenemos 6 inentintables y un inentintable. Pues volvemos a hacer lo mismo, pero nos quedamos con la no inentintable, ¿vale? Porque si tiráramos esa no intintable, al final nos podría volver otra, ¿vale? Todo esto son simulaciones que han hecho matemáticas y demás, que al final lo que consiguen es que ese mulligan inicial nos quedemos para poder jugar, o sea, que no os pase lo de, buah, no tengo tinta, turno 3, ya no puedo hacer nada y demás. Pues con esto paliáis eso, ¿vale? Luego tendréis el PDF para verlo más tranquilamente y demás, lo pasará Alba, ¿vale? Y volvemos, si tenemos 5 y 2, estamos perfectos. No tenemos que intentar cambiar nada o cambiaríamos solo a lo mejor 1 y 2, ¿vale? Podríamos tirar 1 y 1 o no tirar ninguna, pero más o menos si estamos buscando eso, al final es una mano estabilizada con la que podríamos jugar. Si son no tintables de coste alto, sí las tiro. Por ejemplo, ese sería uno de los ejemplos. O si ves que, por ejemplo, si tuvieras para poder utilizar esas inentintables a largo, pero tú ves que tu mano te sirve para llegar, te la podrías quedar también, o sea, al final. Luego tenemos las otra vertiente, que es a que al final robemos muchas menos y robemos muchas más inentintables. Entonces, al final, todas las veces esas, lo que tenemos que hacer es, nos quedamos con las inentintables hasta 2 y el resto lo devolvemos, ¿vale? Porque eso, al final, al tener esas 16 cartas, si nosotros tenemos 4 en la mano, son 4 que no están en el mazo. Entonces, en ese mazo hay mucha más probabilidad de que sean tintables de que no lo sean, ¿vale? Esto es un poco complejo así de inicio, pero es un poco un mulligan para que veáis que se puede jugar casi todos los colores o se pueden mezclar y que al final no es en plan de, no, es que me salen muchas inentintables, no se puede hacer, pues es porque el mulligan mucha gente no lo sabe hacer y es una parte bastante importante del Lorcana. Yo tengo muchas preguntas. Pues vamos. Bueno, se puede hacer. Si yo invento un ejemplo,
tengo un mazo, lo que te decía antes, que tengo un par de bellas, ¿vale? Venga, Y juego contra un mazo que sé que no tiene objetos. vale. ¿Me los quedo para pintarlos? Si tu mazo, eso, o sea, si tú tienes cartas que ya puedes jugar contra eso, o sea, cartas que, otra parte creo que está por allí, cartas que son tinta. Las cartas que son tinta son cartas que sean muy buenas, pero que no vayamos a usar, o son cartas que no vamos a usar a lo mejor en 3 o 4 turnos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú ves que no tienes ninguna otra carta para jugar o ninguna otra y cumples el requerimiento que estamos diciendo, al final esas bellas pueden ser tinta. Si ves que no lo cumplen, que no tienes nada para hacer, que esas bellas al final se te van a quedar ahí atascadas, al final es mejor tirarlas y hacer otro mulligan. Yo, por ejemplo, el ejemplo con el mazo de el verde acero que se está haciendo, tú buscas siempre empezar con el shifteo de diablo. Te tiras casi todo lo demás y solo te quedas con los diablos. Eso matemáticamente sale, o sea, eran 33% que no, o sea, es un 77% de que te salga, ¿vale? 66, perdón, 66. ¿Con el diablo pequeño o grande? Exacto, si tú te sale el diablo pequeño o el grande, que te salga el otro es un 66% de probabilidades, o sea, siempre es más de la media, si tú tiras esas 5 o 6 cartas restantes. Entonces, al final, exacto, sí, sí, exacto, tiras todo lo demás, porque el mazo también está hecho para que tú puedas volver, o sea, ese caso, que creo que lo tenemos después para verlo, es un caso muy específico que está todo el mazo buildeado a través de ese diablo para aguantar. Entonces, al final, también mola que te puedes hacer mazos a través de cartas que te gusten o cartas que estén, que eso le da mucho rollito. Sí me puedo quedar una carta para pintar. Decir, Sí, sí. Esa está mejor que te quedes esa carta para tintar que te la juegues a que te salga una inentintable. Siempre cumpliendo lo que hemos hablado de lo de quedarte con 5 y 2 o intentar quedarte con 5 y 2. Yo cuando hago un mulligan suelo decir, vale, tengo turno 1, tengo turno 2, tengo turno 3. Pero ya lo demás es como, bueno, ya se verá. Entonces, ¿hasta qué turno debería planear ese mulligan? Por ejemplo, Tú deberías... ¿me la quedo siempre 100%? No. Gira, eso al final lo aprenderéis jugando a, o sea, teniendo experiencia con el mazo y demás, pero eso lo que tienes que ver es en qué utilidad le vas a dar y qué tintas vas a hacer. Una cosa que hace mucha gente es lo que haces tú, pero eso está medio bien hecho, o sea, está bien porque es el inicio de cómo se empieza, pero tienes que tener un plan a medio y largo de partida también, ¿vale? Porque si tú en esa mano tienes esos turnos, pero no tienes más robo, no tienes nada, al final tú ya juegas al azar de lo que te vaya saliendo. Tú tienes que intentar... Claro, exacto. Por ejemplo, te sale una Rapunzel y te sale un Smith, pues te la vas a quedar porque el Smith se va a ir haciendo daño, entonces esa Rapunzel va a poder curar, entonces va a poder sacar la ventaja de cartas, etc. Entonces, al final, el mulligan es una parte muy importante que yo veo que mucha gente contra la que juego, además, me la quedo, o tiro una, o tiro tal. Es casi media partida del Lorcana, es saber hacer bien el mulligan. Es un inicio, por eso. Pues es, al final te lo da también la experiencia con el mazo, pero sí que un consejo así que se puede dar básico es que se tiene que hacer un poco con vista a mitad de partida, más que ese inicio. Lo que te he comentado muchas veces, sí, y 5 incluso se puede mirar. También, claro, si tienes turno 5 y 4, pero el de enfrente tiene un hiperagro y te arrasa en turno 3, pues ya está, pero tienes que tener pensado un poquito más a mitad de partida porque si no, al final vas con improvisación, que es lo que no sale óptimo al final en Lorcana. Entonces tengo turno 1, 2 y 3 y digamos, por poner un ejemplo... Te podrías quedar la Rapunzel. Tengo el Pluto este nuevo, pues Exacto. Porque ya además es una carta muy buena y entintable, que no te va a molestar para nada. Otra cosa sería ya a lo mejor quedarse una Medusa o algo así, que es una carta alta, inentintable, que ya tiene que ser muy tech o tienes que rampear para llegar a lo mejor con un azul rojo o cosas así. Entonces eso, por ahora, no tenemos. El tipo de tus cartas... ¿El tipo de tus cartas inentintables? Esto me lo he inventado yo creo. Vale, esto lo colamos. Sí, es todo, es un poco... Exacto, exacto. Muy bien, gracias José, joder, qué bien. Es que lo vivo. El tipo, eso es. Por ejemplo, no es lo mismo tener un One Jump Ahead, que es la carta que te coges del mazo una y la pones en la tinta, ¿vale? Que es un 2 que es inentintable, o el Sugar Rush, por ejemplo, del principio, o cartas así, que tener una, pues eso, lo que estamos hablando, una Medusa, una cosa así. Todas esas cartas tienes que controlarlas que
tienes que tener inintintables, pero tienes que tener inintintables que sean jugables en más o menos en un arco bueno de la partida. No que te valgan todas para el final de la partida, porque lo mismo no llegas, o no todas al inicio, porque lo mismo hay un final y no llegas al final. Entonces al final tienes que ir como variando eso un poco. Tener presencia de robo. Otra cosa muy importante en Lorcana, que es una de las cosas que no hay mucho, es robar cartas adicionales al rival, ¿vale? Siempre necesitaremos meter en nuestro mazo un motor de robo. Motor de robo se llama o se especifica como cartas que nos permitan robar o sacar ventaja de cartas al rival, porque descartar también nos contaría como motor de robo falso, ¿vale? Porque al final es una carta que te está haciendo diferencia de cartas con el rival, ¿vale? Véase, necesitaríamos un Hiram. Los Hiram, sabéis lo que hace, que es el de que rompe un objeto y roba 2 cartas. Necesitaríamos a lo mejor las Clarabels, necesitaríamos a lo mejor amigos del otro lado, necesitaríamos a lo mejor el genio nuevo que ha salido que también roba cartas. O sea, siempre necesitaríamos meter por lo menos 4 o 8 cartas de esas que tengan robo, ¿vale? Para poder estabilizar y seguir, como ha dicho José, a partir de ese turno 4, que ya no tenemos nada, que ya vamos robando, para poder tener un poco más de control. Pero también nos serviría, por ejemplo, un Diablo, el shifteo de Diablo también nos serviría. Nos serviría también descartarle al rival. Si nosotros le conseguimos descartar al rival, nosotros al final tenemos más mano y él no tiene, entonces al final también estamos haciendo diferencia de cartas. El Robin Hood grande no se puede considerar un motor de robo, ¿no? El Robin Hood grande, no, claro. No, pero sí que es una carta que te da mucha presencia de mesa, que el otro tiene que gastar muchas cartas para poder countereártela. O sea, no es un motor de robo en sí, pero sí te considera que se puede, porque es verdad que además te la pueden matar sin que sea lo del robo y entonces al final... Exacto. Bueno, seguimos después de esta pregunta, que efectivamente, pero Robin Hood no contaría como motor de robo porque al final también te lo pueden matar y no puedes robar esa carta con efectos o con demás. Curva de tinta. Otra cosa muy importante, y también tenéis vídeos en el canal de lo de la curva de maná o de tinta en este caso y demás, es muy importante que tengamos una sinergia entre el mazo que hagamos de, pues eso, turnos 1, turnos 2, turnos 3, para que al final no todo sea repetido o solo me salen cosas baratas o solo me salen cosas caras, entonces eso tiene que ser como una curvita que va como de menos a más. Por ejemplo, es muy recomendable llevar 4 o 8 costes 1, depende de los mazos, que luego lo veremos en el ejemplo. Y de costes 2 también otros 8, más o menos, ¿vale? Para que así tengamos un inicio más o menos bueno y se pueda hacer algo. Por ejemplo, no es recomendable llevar 18 cartas de coste 9. ¿Por qué? Porque no las vamos a usar en ningún momento, ¿vale? Pero que son cosas que hay también que comentar porque muchas veces al final me gusta mucho esta carta y quiero meterla, pues al final no es óptimo, ¿vale? Entonces eso sería un poco lo de la curvita de tinta. Vale, entonces, estos son un resumencito que vamos a ver ahora de unos mazos que son más o menos los que están ahora como petándolo o haciéndose, ¿vale? En el cual vamos a verlos y explicar por qué funcionan. Vale, tenemos aquí el verde morado de Eli. Este verde morado es pues de un jugador que es alemán que se llama Artabax, que suele jugar muchísimo. Y entonces, este mazo verde morado, por ejemplo, por lo que es muy bueno, es porque tiene mucha sinergia entre sus cartas, ¿vale? Todas pueden hacer, son bastante, pues por decirlo así, llave inglesa, o sea, te sirve para todo y aún así tiene, si os fijáis, como estábamos hablando, tienen esas sinergias de costes unos, tienen este mazo, por ejemplo, muchos costes unos. ¿Por qué? Porque este mazo, la gracia que tiene es que puede jugar o muy agro, que es acabar muy rápido la partida, o ir a medio final de partida porque tiene también bichos grandes, ¿vale? Pero sobre todo se basa en los rebotes que tiene este mazo, ¿vale? Que con la zorra, la Madame Mim, tienes también los Kid Kicker para quitarle cartas al rival, los genios nuevos que son buenísimos, o sea, al final tienes muchos loreadores y muchos finisher y tiene una sinergia muy buena entre sí, ¿vale? Y por ejemplo, estos dos colores, o sea, morado y verde, serían dos colores muy buenos para elegir porque tienen bastante sinergia entre ellas. Vamos a seguir con el siguiente ejemplito, que por ejemplo, este es pues el mazo terrible de José, por ejemplo, su... Vale, este mazo, ¿por qué es bueno? Vale, el azul y el rojo van muy bien entre ellos. ¿Por qué? Porque me encanta que hayas puesto zafiro y rojo, ¿eh? Alba Gómez, muy bien, así me gusta. Que está muy bien esta sinergia entre ellos. ¿Por qué? Porque
Las cartas caras rojas suelen ser las buenas de matar. ¿Y cómo llegamos rápido a esas cartas caras? Pues usando las opciones de rampeo que nos permite el azul, ¿vale? Entonces, azul y rojo es otra sinergia muy buena entre ellas, ya que nos permite llegar a costes altos muy rápido y con esos costes altos sacar una ventaja, ¿vale? Este es otro de los que han salido ahora, que está muy de moda y está muy bien, el de... No, que no salga, que no se filtre, que no se filtre. Vale, este mazo está muy bien porque lo que nos permite es tener un inicio bastante agresivo y también tener control sobre el rival. Y estos dos colores ahora mismo van muy bien juntos, ¿vale? El acero y el morado. Como veis, al final hay muchas cartas que se comparten. Los Chernabog los llevábamos antes, los Diablos estos los llevamos ahora, los Smith, las Zorras. O sea, al final llevamos muchas cartas en muchos mazos que al final, si esas cartas las conseguís, que son un poco caras o cualquier cosa, luego veis que os van a servir para muchos mazos. Entonces, al final, pues sirve para darle esa vuelta. No os preocupéis que veo que estáis mirando mucho, luego pasemos los mazos, para que los tengáis también. ¿Vale? Tenemos el siguiente, creo que viene la Stilson, efectivamente. ¿Vale? Esta Stilson es otra combinación de cartas que ha salido muy buena, que es usar canciones poderosas con personajes que tengan cantar, ¿vale? Entonces, esta combinación de colores es muy buena porque tienen casi las mejores canciones y los mejores hechizos de daño y las mejores cantantes o personajes que pueden habilitar esas canciones. Entonces, al final, es un mazo que nos permite tener también mucho control de mesa y presencia en la mesa y ganar cartas o robar cartas cuando queramos. Entonces es un mazo que puede dar muchas ventajas y está muy bien actualmente. Y creo que cerramos con el último. ¡Ah, no! ¡Chan, chan! Vale, y ahora vosotros, esto llegará ahora. Ahora voy a hacer una explicación de cómo he hecho yo un mazo y quiero que lo veáis y voy a hacer que vosotras y vosotros lo extendáis también como hago yo y así vemos los mazos que tenemos. El ámbar sería un color centrado en robar cartas, princesas, como la lealtad, todo ese... Exacto, también es importante. También es importante. Es un juego que para pobres no es, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Amarillo es brillante. Exacto. Sí, pero por decirlo así, es como el de los héroes, o sea, es como el color puro, el color así. Tenemos luego el rubí, el color rojo, que es el rubí, que sería como el de la agresividad, el del rush, como el de matar, por decirlo así, o sea, el de remover muñecos, personajes. El azul, que sería como el de sabiduría, que lo toman o demás, que es como conceptos de, pues, ganar cartas. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Estoy teniendo un flashback. Rampear cartas, ganar cartas de más, etc. El verde sería el de putear, yo lo resumo como el de... Siempre es el de hacer disrupción, putear, eso es. El verde... Putear, hacer mazo menos verde. Exacto. El verde es el que hace que el rival no pueda jugar sus acciones o le interrumpa las acciones o le robes cartas o le quites cartas. Entonces el verde es como de disrupción, podríamos decirlo. El morado sería un poco, pues depende del paquete que usemos de morado, pero el morado sería la repetición también de cartas y el poder rejugar esas cartas, ¿vale? Muchas veces y tener... El que más también es eso. Él tiene como mucho motor de robo en sí, tiene mucha sinergia. Posiblemente sea el morado el que más sinergia tenga entre sí como color solo, ¿vale? Que solo como color podría funcionar un mazo solo morado, por decirlo así. ¿Y qué me quedaría? Acero. Acero sería el de los de remover chispas, remover personajes también muy grandes, con buenas acciones, o sea, con como personajes núcleo que puedes formar mazos alrededor suyo. Y creo que no nos hemos dejado ningún color, ¿no? ¿Estamos todos? Pues eso sería un poco. Yo lo que quiero centrar mi mazo, ¿vale? Es en esto, ¿vale? Yo quiero jugar a día... Bueno, este lo podríamos poner aquí porque va como seguido, ¿vale? Pero yo quiero centrar este mazo en poder usar acciones, ¿vale? Utilizar a Robin Hood, que Robin Hood lo que nos hace es que nos juega de aquí acciones gratis, ¿vale? Y con Magui, cada vez que juguemos una acción, ganamos lore. Entonces, al final, esta sería como la sinergia inicial, ¿vale? Entonces, a partir de esto, que en vuestra parte puede ser a lo mejor, por ejemplo, el ejemplo de los cochecitos. Puede ser ese Sugarras de inicio
el Sugar Rush línea final y luego personajes que muevan a personajes a localizaciones. Esa puede ser una base de un mazo. O, por ejemplo, un mazo morado en el cual tengamos, pues, las zorras, los conejos, los merlines, cabra y demás, que sea ir jugando en torno a eso, ¿vale? Entonces, con esta premisa... Y de lo que tú te haces como en base a eso, siempre 4. Más o menos 3-4 cartas para tener una base de un núcleo en el cual tú ya luego a partir de ahí vayas creando. Un mazo que tú necesites a lo mejor 17 cartas aquí de inicio no va a funcionar. No, pero me refiero 4 copias de cada. No, yo en este caso llevo 4 porque el mazo se centra en ello. Entonces, al centrarse en ello, sí que yo requiero que me salgan la mayor veces posible, ¿vale? Otra cosa interesante que se me ha pasado, que no lo he llegado a decir, pero que está también muy interesante, es ¿cuándo llevamos 4 copias? ¿Cuándo llevamos 3? ¿Cuándo llevamos 2? ¿Y cuándo llevamos 1? Que es una cosa bastante interesante también. 4 copias vamos a llevar siempre que busquemos esa carta indispensablemente. Que sea una carta que queremos ver jugar en el mazo 1 o 2 veces, ¿vale? ¿Cuándo llevaremos 3 cartas? 3 cartas llevaremos si queremos ver al menos una carta en la partida y que sea al inicio, ¿vale? Más o menos en los turnos tempranos. ¿Cuándo llevaremos 2 cartas? Cuando sean unas cartas circunstanciales, ¿vale? Que nos sirvan sí o no, ¿vale? O sea, que no sean como, que no vayan en el core de nuestro mazo, pero que nos ayuden, pues siempre llevaremos 2. ¿Y cuándo llevaremos una? Cuando sea una cosa totalmente que no influya nada en el mazo y que sea un poco ya por capricho personal meterla o porque nos apetezca, ¿vale? Nunca recomiendo llevar solo una copia de una carta, ¿vale? Porque una copia nunca la vais a ver, casi nunca, cuando la necesitéis, ¿vale? Es mucho mejor llevar siempre 4 copias de cada carta si queremos tener un plan, ¿vale? Entonces, en tanto en cuanto a esto, os voy a estirar como yo hago los mazos, que ya lo desmonto entero, pero bueno. Yo me pongo siempre los costes unos, ¿vale? Esto lo extendéis en vuestro tapetillo, donde queráis. Yo, ¿qué os he dicho antes? 4 o 8 costes 1, ¿no? Vale, yo en este caso, al revés, llevo solo 4 costes 1, ¿por qué? Porque con el Diablo tienes un shifteo que es una sinergia rara en el cual ya con el turno 1, turno 2 ya puedes hacer muchas cosas, entonces no necesitas más, ¿vale? Pero sí, vamos a llevar muchos turnos 2 para cubrirnos, muchos, tampoco muchos, 8, para cubrirnos de si no encontramos ese Diablo, ¿vale? Para que tengamos una alternativa, que en este caso es una Mulan, que es una Mulan que gana ataque cada vez que tiras acciones, como el mazo es de acciones, perfecto, nos entra exactamente, ¿vale? Vamos a seguir con cartas muy buenas, como ya habéis visto, las Úrsulas. Úrsula, ¿por qué es muy buena? Porque nos va a cubrir de las canciones de los rivales, ¿vale? Y nos da ese turno 2 también que vamos a poder, ¿vale? Seguimos. Iría aquí, que podría ser también base del mazo. ¿Por qué? Porque cada vez que esté girado y el rival robe, pues le estás quitando cartas todo el rato. Seguimos. ¿Qué va muy bien con todo lo de las acciones y demás? Pues el señor Pete. ¿Por qué va bien el señor Pete? Cada vez que tiremos una acción gana 2 de ataque y si conseguimos tirar, o sea, que llegue él a 7 de ataque, gana 2 de lore. Entonces se convertiría en 4 de lore. Y tiene Ward, que está muy bien porque al señor Pete no le van a poder matar con medusas o brawls y cubito, etc, etc. Como veis, hay una curvita, o sea, de maná. O sea, está yendo como de menos a más y más o menos está como acumulado para que me vayan saliendo de todas, ¿vale? Seguimos entonces. Mulan, llevamos una pequeñita, ¿no? Pues vamos a llevar su shifteo, ¿vale? Que el shifteo es muy bueno porque lo que hace es que cuando se shiftea gana 3 de ataque y ella cada vez que pega, pega a 2 targets adicional. Entonces, por ejemplo, esta combinación es muy buena porque si nosotros tiramos una acción de por medio, la grande está pegando de 7 de ataque. 3 veces, o sea, son como 21 de daño que haríamos. Entonces es una locura porque va a matar, va a barrer la mesa del rival casi siempre, ¿vale? Y aquí meteríamos por último, nuestro Magui, que es nuestra carta final que estamos intentando buscar o que queremos buscar para combinar con todas las acciones que vamos a jugar. Y diréis, ¿no hay acciones? Pues aquí vienen las acciones. Vamos a empezar con unas acciones baratitas que son de descartar, porque lo que vamos a intentar con este mazo es dejar sin cartas al rival y bajar nuestras cartas buenas para que no tenga respuesta
a ese mazo, ¿vale? Entonces, empezamos con unos Sudden Chill, que es el rival descarta una carta, pues ya estás ganando ventaja de cartas. Te la puedes sacar gratis Robin Hood, entonces pues estás haciendo muchas cosas gratis. Los elefantitos, no, joder, la carta impronunciable, que es increíble esto. Vale, pues esta carta también es muy buena porque lo que nos hace es que el rival no pueda coestear ese turno, que nos sirve también para cosas como Atamatoa o Ahiram y demás, y además robamos una carta. Entonces, pues es una carta que se sustituye por sí misma y además pues nos hace un efecto. Y es otra acción que nos sirve para combar con todas nuestras acciones. Seguimos, el Brawl, que este le conoceréis todas. Vale, el Brawl, pues matar un bicho de 2, porque claro, si el rival también nos juega un diablo o cualquier cosa, tendremos que tener respuesta. Seguimos con otra carta muy buena de este último set, que como veis, esta es la primera que no llevo por 4, ¿vale? You Can Back. Lo que hace es que pone ready cualquier personaje, ¿vale? Podríamos hacérselo a Robin y ponerle ready y hacerlo 2 veces, haríamos 2 ruletas de estas de que salga, o si se lo tiramos a Pete, cuando él ya ha loreado y ya tiene 4, podría lorear 8 en un turno, que es casi la mitad de lo que hay que conseguir en Lorcana para ganar, entonces está muy bien. Llevamos 3 Hypnotize, aquí metemos uno menos porque es una carta circunstancial que está bien verla, pero no haría falta tampoco verla del todo, que lo que hace es eso, el rival se descarta una carta y tú robas. Si os fijáis, todo va en torno a que nosotros saquemos ventaja. Y como finisher grandes, tendríamos el No Sabrá de Bruno, que lo que nos conseguiría es devolver una carta buena o grande del rival a su mano y que se descarte otra carta. Directamente el Dragonfire, que lo que haces es matas una carta. Y la carta también un poco hibiri, que es la vida pirata, que con la vida pirata lo que conseguiríamos es hacer una diferencia de 4 de lore entre nosotros y el rival, porque es ganamos 2 lore, perdemos 2 lore, ¿vale? Que si está Magui en mesa es ganamos 3 lore, el rival pierde 2 lore. Magui la puede rejugar, puede salir con Robin Hood, o sea, al final, si os fijáis, hay mucha diferencia y hay casi igual de personajes que de acciones. Entonces, casi siempre nos vamos a asegurar que Robin Hood robe una acción para hacerla. Y, por ejemplo, esto es cómo se extendería el mazo para cuando lo vayáis a hacer. Vale, cosas en cuenta que tenéis que ver. Más o menos, la curva de coste está más o menos equilibrada, ¿vale? Pero aquí abajo veis que los costes más o menos también, pero esto como son acciones no es tan importante como esto, ¿vale? Aquí hay muchas acciones porque el mazo es de acciones, pero aquí por lo general se llevan 6, 8 acciones, no se llevan más en algún mazo medio normal de Lorcana, ¿vale? Pero esta es una idea de cómo se, o cómo hice, o cómo se monta un mazo. Vale, entonces, nos la tendríamos que quedar, pero aquí ya la experiencia, a mí me dice que, por ejemplo, esta es un coste muy alto que no vamos a utilizar, entonces la podríamos devolver. Que Pete está bien, pero ya teniendo 2 de coste alto y el Welcome Back, o sea, el You Can Back, también es otra acción que a priori no vamos a utilizar porque no tenemos ningún Robin ni tenemos ninguna sinergia inicial, entonces la podríamos devolver. Úrsulas tenemos 2, casi nunca te merece la pena quedarte con 2 cartas iguales, ¿vale? Entonces, esta Úrsula también se iría y robaríamos 3. Aquí seguramente ahora lo que vaya a ser es que nos toque una inentintable y 2 tintables, o 2 inentintables y una tintable, ¿vale? Entonces vamos a terminar nuestro robo, ¿vale? Y es como hemos dicho, las 2 inentintables, pero veis, volvemos a tener el ecosistema de 5 tintables, 2 inentintables, ¿vale? Y con esto empezaríamos a jugar. Volvemos a hacerlo otra vez. Y 7. ¿Qué volvemos a tener? 2 inentintables y 5 tintables. Un día más, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Una salida perfecta. Entonces, en este caso, este inentintable no la vamos a quitar porque tenemos el diablo y su shifteo. ¿Qué necesitaríamos aparte del diablo y su shifteo para poder shiftearlo? Una canción, ¿verdad? O una acción. Pero el Dragonfire nos vuelve a pasar lo mismo, no nos merece la pena. Esta Mulan, no tenemos a la Mulan chiquitita, entonces es un coste muy alto que a priori no nos vale. Y estos 2 Brunos, uno no lo quedaríamos para tinta y otro para poder jugar la acción del diablo y demás, entonces con uno nos valdría porque tendríamos esto y robaríamos 3. 2 y 3, ¿vale? Y en este caso, ¿ves? Por ejemplo, no ha salido. ¿Por qué no ha salido? Porque nos hemos quedado con esta inentintable en vez de quitarla. Si esta inentintable lo hubiéramos quitado, la siguiente era una tinta. Entonces, esto hubiera sido otra vez 5 y 2. ¿Lo veis? O sea, más o menos
que es una cosa matemática, pero que se va intentando cumplir. Entonces, esta mano igual, es muy jugable. Esto empieza, esto puede ir a tinta al principio, el shifteo, shifteamos con esto, luego tenemos nuestro Robin, ¿vale?